Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a empezar esta reunión de oración. Hoy es jueves, toca oración y también pues vamos a hablar y vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Pero antes de empezar, pues vamos a poner en manos de nuestro Señor estos momentos. Así que vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por ese amor, esa misericordia que tú tienes con nosotros. Gracias, Señor, por estos momentos que vamos a tener aquí meditando tu palabra y también, pues, Señor, pues pidiéndote, rogándote y poniendo todas nuestras cosas en tus manos, que todo esté dentro de tu voluntad. Así, Señor, que te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, de esta congregación en Granollers, y que nos bendigas grandemente, Señor. Estate con nosotros porque lo necesitamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a empezar con la palabra del Señor y en esta tarde pues me gustaría hablar de un personaje. La verdad que, bueno, este tiempo que tenemos de estar en casa, pues normalmente tenemos un poquito más de tiempo de meditar y de reflexionar y aquellas cosas pendientes que teníamos cada uno, pues vamos actualizándonos. Una de las cosas que yo tenía pendiente era un libro que bueno, fui a su presentación, que es de Pedro Gilabert, y en estos días lo he estado leyendo. Y la verdad que me he llevado, bueno, una grata sorpresa siempre que leemos y releemos, sobre todo lo que es la palabra de Dios, pues nos llevamos esa sorpresa, porque la palabra de Dios siempre está viva y de vigente actualidad, ¿no? Y si la leemos una y otra vez, o incluso si la sabemos de memoria, siempre está ese factor, ¿no? Que decimos factor sorpresa, que se encarga de enseñarnos siempre algo. Y no solo de enseñarnos, sino también de exhortarnos y reprendernos también y animarnos. Y estoy hablando de Nehemías. Nehemías era un hombre, encontramos en la palabra que era un hombre de oración, pero también era un hombre de la palabra y sobre todo era un hombre de acción. Y con estas tres vertientes o actitudes o cualidades de Nehemías nos podemos reflejar los creyentes que debemos pues ser hijos o bueno, debemos ser hombres y mujeres de oración, pero también debemos ser hombres y mujeres de la palabra y de acción, porque la acción también es lo que nos define y define todo aquello que hemos aprendido y el conocimiento de la palabra y también pues el conocimiento de nuestro Dios. La oración nos lleva a comunicarnos con nuestro Dios. Nos lleva a abrirle de alguna manera nuestro corazón. Nos hace sentir, la mayoría de las veces, y creo que es bueno, nos hace sentir débiles. Pero a la misma vez de sentir esa debilidad, también nos hace fuertes. Nos hace mostrar nuestras intenciones, diría yo, pero sobre todo nos lleva a depender del Señor, de nuestro Dios. Pero, claro, ¿esto cuándo ocurre? Nos lo podemos preguntar, quiero decir, ¿cuándo ocurre eso de que dependemos
del Señor. Lo podemos pensar, pero ¿realmente es así? ¿Cuándo ocurre esto? Pues, hermanos, en el mismo momento que nos damos cuenta de nuestras limitaciones y nuestras incapacidades, en ese mismo momento nos damos cuenta de la dependencia que tenemos de nuestro Dios. Y la oración también nos permite adorar al Señor, disfrutar de su presencia y nos permite entregarle nuestras vidas sin reservas, de una forma, diría yo, comunicativa. Porque si no es así, si es lo contrario, solo son frases hechas que evidentemente y tristemente los cristianos y los creyentes tenemos muchas de esas frases hechas que repetimos constantemente. También entiendo que el Señor sabe perfectamente qué es lo que queremos decir con esas frases y Él nos entiende. Pero vamos a tener una lectura y lo vamos a hacer en el capítulo 2 de Nehemías, del 1 al 8. Y lo dice la palabra de Dios en el capítulo 2, dice, en el versículo 1, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera, y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, están desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosas pides entonces? Oré a Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha llegado gracias delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y le reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agregó el rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas de palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en la que yo estaré. Y me concedió el rey según benéfica mano de Jehová sobre mí. Bueno, esto es cuando Nehemías le pide al rey Artajerjes que le deje ir a Jerusalén a edificar el muro. El muro estaba destruido de todos los enemigos y todos los que habían saqueado de la ciudad, y estaba destruida. No solo los muros, las casas, incluso las personas que estaban allí, pues vivían pues de una manera sin protección, porque no había muros en la ciudad. En esa época las ciudades que no tenían muro pues estaban predispuestas a que cualquiera le atacaran y lo saquearan. Entonces esa preocupación que tenía Nehemías por Jerusalén se la transmitió al rey. Pero si nos fijamos en el versículo 5, y dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina sentada junto a él, ¿cuándo durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Bueno, Nehemías, en este caso, cuando el rey le dice que estaba triste en esa época,
evidentemente que delante del del rey no se podía mostrar ninguna tristeza. Eso era solo o tristeza o malas caras o incluso algún gesto que no le gustara era suficiente para que lo mandara a decapitar o ordenar su muerte. En cambio, en este caso, el rey le pregunta a Nehemías qué quería o qué necesitaba para ir a construir esas murallas. Evidentemente que Dios estaba detrás de todo esto y estaba guiando al rey a proveer a Nehemías todo aquello que necesitaba. Pero esto era debido a las oraciones que Nehemías había hecho anteriormente. Y era un hombre fiel a Jehová, era un hombre fiel al Señor, y eso es lo que le llevó a bien o a caerle de una manera satisfactoria y que satisfaciera sus necesidades el rey. Y es que Nehemías era un hombre de palabra. Y la palabra de Dios nos enseña a conocer el carácter del Señor. Y también nos enseña lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Sus demandas son múltiples, pueden ir desde las demandas morales, sus grandes prodigios, nos enseña su amor, incluso también tenemos que decir, también nos muestra su ira, su santidad, su soberanía, que todos estos atributos que tiene el Señor tenemos que ser conscientes. Hablamos muchas veces la mayoría de las veces del amor del Señor, y está ahí, y su misericordia, y también está ahí, y es bueno que lo sepamos, pero tiene otros atributos, como puede ser la ira, como puede ser la santidad y como puede ser su soberanía. En la palabra de Dios podemos llegar a experimentar cada día experimentamos al Señor, y Él nos lleva a poner en práctica todo aquello que aprendemos. Nos lleva a ejercer nuestra fe día a día y lo vemos actuar en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra casa, incluso en la iglesia. No solo cuando nos hace un favor o cuando nos da aquello que pedimos, sino también el Señor se manifiesta cuando, y lo vemos que se manifiesta cuando actúa para su gloria. Y a veces no nos paramos a pensar que el Señor, aunque no nos guste o aunque no sea aquello que más nos agrade, Él también actúa para su gloria, lo mejor para su gloria. De hecho, en muchas oraciones digo que sea para tu gloria y para tu honra. Son esas frases que hablábamos antes hechas. Pues sí, para su honra y para su gloria. No quiere decir que nos guste en ese momento lo que el Señor nos está manifestando, o no se lo hayamos pedido, nos sorprendamos, pero siempre que sea para su honra y para su gloria, le tenemos que dar gracias al Señor. Y a veces también es verdad que también nos podemos preguntar qué es más importante, porque estamos hablando de oración, estamos hablando de la palabra, pero ¿os habéis parado a preguntaros qué es más importante? ¿La oración o la palabra? Podemos tener una disyuntiva, podemos tener un conflicto, pero no es fácil, no creo que tengamos ningún problema y que todos podemos estar de acuerdo que ambas cosas van de la mano, tanto la palabra como la oración van de la mano. Los creyentes no podemos orar a un Dios si no lo conocemos, y al Señor evidentemente que lo conocemos a través de la palabra, pero también nos preguntamos, ya hemos contestado, ¿cómo podemos conocerlo? Cada día un poco más.
por medio de su palabra. Es evidente que es una revelación para los hombres a través de ella y que experimentamos al Señor en nuestras vidas diarias. Bueno, vamos a dar paso a unas oraciones y después de estas oraciones seguiremos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque hasta aquí nos has cuidado, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu fidelidad. Y, Señor, sabemos que tú eres el que tienes el control de todo. Sabemos que tú sabes más que nadie, Señor, cómo está tu pueblo, Señor, cómo está el mundo, Señor, con esta pandemia, Señor. Señor, que tú tienes todo un propósito para todo, Señor, y tú estás esperando, Señor, que gente pues acuda a ti, Señor, que tú eres el único que puedes salvar, Señor, de la gran pandemia que hay, que es el pecado, Señor. Y, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a ser luz, Señor, a demostrar tu amor, Señor, a este mundo que tanto lo necesita. Y, Señor, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero que tiene la solución y la verdadera paz, Señor. Y, Señor, que gracias por tus obreros, tus misioneros, Señor. Oramos por ellos, Señor. También pedimos por tu iglesia perseguida, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos más libertad, Señor. Aunque tú allí donde hay persecución, Señor, pues también hay más personas, Señor, que reconocen, Señor, que esas personas tienen algo diferente, Señor, y que vale la pena, Señor, seguirte y servirte, Señor. Y, Señor, que también te pido por este proyecto, Señor, de las cajas de Operación Niño de Navidad, Señor, que ya se ha empezado, Señor, pues que tú puedas, Señor, que se pueda llevar a cabo. Gracias, Señor, por los que el año pasado las cajas que se consiguieron, Señor, y que se han podido repartir, Señor, pues que este año que también que empieza, pues que también se puede hacer. Y, Señor, confiamos en que tú tienes el control de todo y todo irá según tu voluntad. Te pido también por esta congregación de Granollers Cardedeu, Señor, por cada una de las familias que la forman, Señor, pues que tú las bendigas y que sigas proveyendo de sus necesidades físicas o espirituales. Y, Señor, todo te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches, Iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que todos os encontréis bien. Y vamos a pedirle al Señor ayuda en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, que Él nos dé fuerzas, nos ayude a seguir adelante y en su voluntad esto pues pronto pueda estar fuera. Vamos a orar. Senyor, et demanem que protegeixis la teva església en aquest temps que estem passant i ens donis forces per seguir endavant. Et donem les gràcies per al teu gran amor i volem glorificar el teu nom per el nostre testimoni, perquè els que ens coneixen, Senyor, vegin amb nosaltres persones diferents. Et demanem per cada fill teu perquè amb la teva bondat i misericòrdia els ajudis en les seves necessitats. En el preciós nom del nostre Senyor Jesús t'ho demanem tot i amb ell et donem les mercis. Amén, Señor. Bueno, estamos de vuelta después de estas oraciones. Estábamos en
versículo 2, el capítulo 2 de Nehemías, cuando pues le pregunta el rey a Nehemías que por qué estaba triste. Pues no estaba enfermo y tampoco no estaba quebrantado de corazón. Y nos dice que temió en gran manera. Pero ¿por qué tuvo temor Nehemías? Pues debido a que era peligroso mostrar tristeza delante del rey, porque el rey tenía poder absoluto para mandar a ejecutar a todo aquel que le desagradara. Cualquiera que llevara también ropa de cilicio, que bueno, ya explicaremos en otro día qué significa todo esto, si lo queréis mirar en Esther, en el capítulo 4, también el versículo 2, nos explica y nos expresa qué era lo del cilicio. Pero Nehemías, ¿por qué? ¿Por qué tenía temor Nehemías? También él tampoco reparó en confesar su temor y no permitió que el temor le impidiera hacer las cosas que Dios le había demandado hacer. Entonces muchas veces nosotros también permitimos que los temores gobiernen nuestra vida. Lo estamos haciendo más poderoso que a veces que a Dios, cuando tenemos esos temores que no están controlados. Si tenemos algo que hacer que Dios desea que hagamos, y el temor a veces también no nos detiene, y tenemos que pensar que a Dios es mayor, o que Dios es mayor que el miedo, y que podamos sentir el primer paso para superarlo y reconocer que Dios está por encima de todo. Eso es lo que Nehemías pensó en ese momento y no se dejó llevar ni se dejó dominar por el miedo. En el versículo 4 nos sigue diciendo que cuando el rey le preguntó a Nehemías qué es lo que quieres, el primero oró a Dios de los cielos. Y Dios puso inmediatamente en su corazón lo que quería y respondió en oración. ¿Qué capacidad que tenía para la oración Nehemías? El rey le hizo una pregunta y entre la pregunta y la respuesta, no sé cuánto tiempo pasaría, pero hizo una oración y oró al Señor para que le pusiera en su corazón qué es lo que le tenía que contestar. ¿La podemos llamar una micro oración? Bueno, a veces sí que la tenemos. Señor, ayúdame. En cualquier momento de nuestro día a día es una oración y el Señor te puede dar una respuesta. Esto lo podemos poner en práctica. Yo desde que me sirvió este versículo para en cualquier momento de mi día a día, sea en el trabajo o en casa, Señor, ayúdame, Señor, tú sabes todo. Quiero decir, ese tipo de oraciones nos puede ayudar y nos puede abrir o aclarar muchas cosas. Así que en el libro de Nehemías podemos ver que él ora espontáneamente, oraba en todo momento, incluso hablaba mientras que hablaba con otros. Él sabía y confiaba que Dios también le conocía. Le conocía a él y él también conocía al Señor. Entonces, bueno, tan pronto como Nehemías obtuvo el permiso del rey para marcharse a Jerusalén, comenzó a pedir ayuda adicional y el rey le proporcionó todo aquello que pedía o que le pidió. Pero antes de iniciar cualquier proyecto, también debemos ser realistas para así poder presentar un plan con confianza. Eso, si lo miramos desde el versículo 11 hasta el 17, lo podemos ver, porque la renovación, lo que iba a hacer Nehemías en Jerusalén, también lo podemos mirar nosotros como creyentes. La renovación espiritual muchas veces empieza con una persona y Nehemías fue el instrumento que Dios usó para la renovación de Jerusalén, para la renovación
de su pueblo. Y cuando Nehemías llegó a Jerusalén, no solo encontró muros derribados, encontró también vidas destruidas y desmoralizadas. Aprendamos que el primer paso para reconstruir nuestras vidas espirituales es ir al Rey, ir a la ley de Dios. Y evidentemente que tenemos que estar siempre pendientes y dependiendo de nuestro Señor. Nehemías no se limitó solo a animar y a motivar al pueblo de Israel. También les expuso las Escrituras, reprendiéndoles por su pecado y incluyéndose él mismo también. Mostraba su amor genuino y su liderazgo también lo mostraba cada vez que hacía falta, y amonestar y reprender a los que violaban la ley de Dios, y así andando todos aquellos que no andaban por el camino bueno de la ley. Y para concluir, podemos decir, y recapitulando un poco, que Dios puso el deseo del corazón de Nehemías dándole una visión y un proyecto. La oración y la acción van de la misma mano, van a la vez, por medio de la oración, y después también Dios nos guía en nuestros respectivos trabajos, también en nuestro trabajo de equipo con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, y nuestro esfuerzo para llevar a cabo pues la voluntad de Dios. Ser a veces un líder de Dios no es solo ganar reconocimiento, tener una posición o ser simplemente el jefe. Un líder de Dios requiere planificación, trabajo duro, valor y perseverancia. Y a partir de ahí el Señor, evidentemente que con humildad y con siempre poniéndolo en la voluntad del Señor. Nehemías demostró esa capacidad de liderazgo y de un liderazgo excelente. Estaba espiritualmente listo para escuchar la llamada de Dios. Cuidadosamente planeó y creó un equipo de trabajo, resolvió los problemas y alentó con la palabra al pueblo. La comunión con Dios nos prepara mejor para tratar con los hombres, con nuestros semejantes, incluso con nuestros hermanos y diría con nuestros familiares. La comunión de Dios nos prepara para eso, y creo que es necesario y es un camino que tenemos que tomar. Dios también lo había capacitado para que construyera el muro, pero la obra no estuvo completa hasta que el pueblo también reconstruyó su vida espiritual. Es decir, no solo construyó el muro porque estaba derribado, las vidas también estaban destrozadas y derribadas. Se concluyó la obra cuando el pueblo también reconstruyó su vida. Cuando escucharon la palabra, reconocieron el pecado que había en sus vidas, y es lo que nosotros hemos hecho cuando aceptamos al Señor Jesús también, que hemos reconocido nuestro pecado y lo confesaron y tomaron medidas para corregir esos errores. Y eso es la experiencia y la madurez también cristiana, ¿no? De los errores aprendemos y entonces podemos ir con entusiasmo y con reconocimiento al Señor. El Señor no quiere decisiones a la ligera, ni tampoco las quiere a media. Él quiere que recapacitemos, y Él lo quiere, por decirlo de alguna manera, lo quiere todo de nosotros. Y solo debemos despojarnos del pecado de nuestra vida, porque Dios nos pide que seamos el centro de todo
aquello que hagamos. Es decir, que el Señor y Dios sea el centro de todo aquello que hagamos. Así podemos ser hombres y mujeres de oración y también de palabra y también de acción, porque la acción es también importante, igual que la visión y la pasión, también el creyente debería tenerla en cuenta y ser consecuente que la visión y la pasión de predicar el Evangelio y tener esa visión, esa pasión por las cosas del Señor, nos da una madurez, nos da una seguridad y nos da como que conocemos a nuestro Dios. Bueno, hermanos, pues os dejo con otras oraciones y hasta la próxima. Buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo. Vamos a hacer una oración, pero antes quisiera compartir con vosotros unos versículos de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11, que dice así la palabra de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor y Padre eterno que estás en los cielos, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos concedes el privilegio de venir ante ti, Señor, de sentirnos en tu presencia, de saber ciertamente, Señor, que tú nos oyes, porque tú así nos lo has dicho, Señor, que nos acerquemos a ti y que lo hagamos con fe, Señor. En esta tarde venimos, Señor, delante de ti para darte las gracias, Señor, por este gran privilegio que tenemos. Para darte las gracias, Señor, porque por tu amor, por tu misericordia, porque tú has querido, Señor, que seamos, Señor, redimidos por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y como hijos tuyos, Señor, poder acercarnos a ti. Y como hijos tuyos, Señor, poderte dar las gracias, Señor, porque reconocemos, Padre amado, lo que has hecho en nuestras vidas, lo que estás haciendo y ciertamente también lo que harás, Señor, a través de los tiempos. Aunque, como dice tu palabra, por un tiempo seamos afligidos, Señor, por un tiempo, Señor, tengamos aún tristeza, pero mayor, Señor, es lo que tú has preparado para cada uno de nosotros que lo que podamos padecer en este mundo. Señor, en esta tarde yo te quiero presentar a mis hermanos, los que están pasando por dificultades, los que están pasando por enfermedades, los que están pasando por tribulaciones, los que están pasando, Señor, por momentos difíciles en cuanto a la fe, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de ellos. Tu poder es grande y tu amor es grande y tu misericordia es inagotable, Señor. Señor, deseamos, Padre amado, que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea enaltecido, tu nombre sea conocido, tu misericordia, Señor, alcance, Señor, a este mundo
y que puedan reconocerte tal como eres, Señor. El Señor de la vida, el Dios de la creación, el Dios que todo lo puede. Oh Señor, gracias, gracias Padre amado, por poder acercarnos a ti una vez más. Gracias Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y ahora continuamos con el tema de la oración, así que vamos a orar, que no hay mayor privilegio que este, de poder ponernos en la mano del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Porque un día viniste a nuestra vida, Señor, y a partir de ese momento tú estás cada día con nosotros. Gracias. Queremos ponernos, Señor, en tus manos como iglesia, para que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija, Señor, en nuestras vidas de diario, para que podamos glorificarte. Que podamos caminar cada día, Señor, cogidos de tu mano, como ese amigo íntimo, Señor, que nunca nos rechaza, sino que siempre está a nuestro lado. Rogamos por los matrimonios jóvenes, por los matrimonios que tienen a su cargo personas que no se encuentran bien por la edad. Queremos que tu bendición esté sobre ellos y que nos ayude, Señor, a dar un fiel testimonio de ti, sea cual sea el lugar y la situación en la que nos encontremos. Nos ponemos en tus manos con adoración y alabanza. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenemos unos minutos de recogimiento en el que en la intimidad cada uno de nosotros podamos decirle al Señor cuánto le amamos. A veces esas palabras se pronuncian muy a la ligera, pero el Señor hizo una pregunta a un amado discípulo: ¿me amas? Y en este tiempo que queda quiero que te la hagas tú. ¿Me amas? Y estoy convencido que tu respuesta es como la de aquel siervo del Señor. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Así que tengamos estos momentos de recogimiento y de intimidad con el Señor. Que Él nos bendiga.